Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas Qué lindo clima para tener una clase de régimen de proceso penal, ¿no? Bueno. Guárdense, por favor, de ir prendiendo las cámaras. Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Hay varias y varios que me faltan que se conecten. Hola, Lu. Hola, Nico, ¿qué tal? Hola, Marcos, ¿cómo andás? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me hago el canchero porque lo tengo acá al lado. Me salió malísimo el chiste, pero estamos acá juntos. Me salió mal. Bueno, voy a tomar lista. Así arrancamos. Alman 2. Presente. Balmaceda. Barrera. Castiglioni. Presente. Catalín. Presente. Crosa. Crosa, ¿no está? Presente. No, acá estoy. Ahí está. Cuis Braga. Cuis Braga, ¿no está? Junio, ahí la vi por ahí. Presente. De Arrascaeta. Me parece que este es otro hundido. Di Meglio. Presente, profesor. Elkin. Acá presente. Fiori. Presente. Galvarini. Presente. Giacomuso. Presente. Gibogri. Presente. Grunberg. Acá presente. Izquierdo. Presente. Hopic. Presente. Mariani. Acá, profe. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mastroeni. Hola, presente. Mayares. Ahora sí, Mayares hundido. Listo, se acabó. Melamut. Hola, acá presente. Okertrich. ¿No está? Ortega Galíndez. Acá, buenas tardes. Paladino. Buenas tardes. Acá, profe, buenas tardes. Paiva. Acá, profe, buenas tardes. ¿Dónde está Paiva? Ahí está, ahí la vi. Con su mate. Peralta. Acá, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Pereto. Acá, presente. Pou. Pou, presente, no estoy desde la computadora y por eso no prendo la cámara hoy. Mil disculpas. Gracias, Magdalena. Rivas, Castelnuovo. ¿No está? Rocco. ¿No está? Cursi. Presente. Spiso. Suárez Benito. Sí, acá presente. Vázquez Pini. ¿Qué tal, presente? Y Boira. Presente. Bien. Bueno. Profe, yo entré justo que Perdón. me había nombrado Cuis Braga. Sí, acá, te pongo el presente. Gracias. Gracias. Bueno, la clase de hoy está relacionada, como lo estuvo alguna otra, con una de las preguntas de las 40, que está relacionada con cuáles son los actos indispensables para que pueda imponerse una pena. No sé si no se acuerdan, esa era una de las preguntas. Hoy
en esa tesitura vamos a tratar de determinar cuáles son los actos indispensables para que un caso sea elevado a juicio. Y a partir de ahí, les pregunto y empezamos a discutir el tema. Ya la discusión de prevención, requerimiento de instrucción, ya la tuvimos en otra clase. Partamos de la base de que estamos frente a un caso de una denuncia que voy y realizo en la Cámara Criminal y Correccional Federal, como lo pide 2002, segundo piso, se sortea un juzgado, el juez la recibe. ¿Cómo hago yo, denunciante, querellante, para que ese caso llegue a juicio? ¿Qué actos procesales, mejor dicho, no qué hago, son necesarios para que ese caso llegue a juicio? Denuncia. ¿Cómo sigue? No me obliguen, ¿eh? Requerimiento fiscal. Sí, perdón. Bien. Juan Cruz, requerimiento fiscal de instrucción. No puede, en función del principio ne procedat iudex ex officio, el juez necesita impulso fiscal. Bien. Impulso fiscal. Tenemos requerimiento de instrucción. ¿Qué otro acto es? Entonces, cuando se trata de una denuncia, ¿es un acto indispensable, Juan Cruz, o no? Estamos hablando de los actos indispensables, lo que tiene que estar siempre. La denuncia en este caso sí es indispensable No, no. y el requerimiento No, la denuncia sí, yo parto de la base de la denuncia. Cuando se trata de una denuncia, el requerimiento fiscal de instrucción, ¿tiene que estar siempre o puede no estar? puede no estar en el caso de una prevención. Está bien, pero yo la prevención acá la dejé afuera, porque para Siempre no tiene mezclar. que estar. Siempre hay que estar. Bien. Después del requerimiento de instrucción, ¿qué tenemos? ¿O qué tiene que estar para que el caso sea elevado a juicio? Que no podemos prescindir. El procesamiento, ¿no? Declaración Indagatoria. ¿Tu declaración indagatoria tiene que estar siempre? Sí. O sea, no sé si... A ver, de a uno. A ver, Josefina. No digo que una declaración del imputado, como, no sé si llamarlo declaración indagatoria, porque no sé si el fiscal, si toma, se llama así, bueno. ¿Querés? Le decimos de otra manera. No, está bien, no está mal la aclaración. ¿Le podemos decir intimación del hecho? Sí. ¿Ok? Tiene que haber una intimación del hecho. Está la intimación del hecho, indagatoria, como quieran llamarle según el caso. ¿Qué acto procesal indispensable posterior es necesario? O sea, digamos, en cuanto a articulado tenemos requerimiento de instrucción, artículos 180 y 188, declaración indagatoria, estamos hablando de un caso de común, digamos, ¿no? De instrucción común, después veremos algunas variantes que puede haber. 294 indagatoria, después. Ratificar la denuncia para que no te la archiven. Procesamiento. No, ratificar la denuncia, José, ya lo vimos en su momento, no es un requisito que esté establecido en el código, sino es una cuestión de costumbre judicial, pero eso en todo caso pasó antes. Cuando hiciste la denuncia, te citan a ratificar. Ahora ya estábamos en la indagatoria. Entonces, denuncia, requerimiento de instrucción, o sea, incluyendo lo que vos decís, José, vendría a ser denuncia, ratificación. Lo que pasa es que no está prevista en el código. A mí soy esquivo a hablar de eso, pero es verdad que en la práctica se presenta. Entonces, denuncia, ratificación de la denuncia. Yo no lo voy a volver a repetir, lo de ratificación de la denuncia. Requerimiento de instrucción, indagatoria, 294. ¿Y después? Procesamiento. Procesamiento. Auto de procesamiento, 300. ¿Alguien dijo otra cosa? ¿Alguien dijo otra cosa? No sé, me pareció escuchar ahí más. 306. Entonces, si tuviéramos una línea, podríamos hacer una línea, o esto ya lo hicieron. No lo hicimos todavía, ¿no? ¿Lo hacemos? Lo tengo acá, Marcos, por eso, ya se los dije antes. Entonces hacemos una línea donde denuncia, requerimiento de instrucción, declaración indagatoria, auto de procesamiento. Después de eso, requerimiento de elevación a juicio. 346. 346, requerimiento de elevación a juicio. Bien, entonces, ¿alguien discrepa con esto? Estamos hablando de un caso común, ¿no? Donde la investigación, por lo que ustedes ven acá, está a cargo de ¿quién? El juez. En este caso parece ser el juez. El juez es el que investiga y es el que determina el grado de probabilidad para que el caso llegue a juicio. Incluso es un filtro para el fiscal, el juez, por decir una manera. Si un fiscal
a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Si un fiscal quiere presentar un requerimiento de elevación a juicio, en el ámbito del Código LBN, necesariamente va a tener que lograr convencer al juez en forma previa del dictado de un auto de procesamiento. Esto en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires no existe. El fiscal investiga y después le presenta el requerimiento de elevación a juicio al juez, y en el medio no hay ningún auto de procesamiento. Después el juez, en el Código de Provincia, determinará si ese requerimiento de elevación a juicio amerita o no ser elevado a un debate oral y público, pero ese es harina de otro costal. Entonces... Perdón, Nicolás, ¿no, sí. ¿El 349 no es también obligatorio? Sí, depende si hay oposición a la elevación a juicio o no. Okay. Por eso no es indispensable, porque... Okay. Pero está bueno la mención que haces, porque si una vez que existe el requerimiento de elevación a juicio, el juez está obligado a correrle vista del mismo a la defensa. Si la defensa no se opone, el caso se eleva a juicio por simple decreto. Visto el requerimiento fiscal de elevación a juicio de la Fiscalía, no habiéndose pronunciado la defensa, ¡pum!, la manda a sorteo. Si hay oposición, ahí sí, y tiene razón Josefina, es necesario que el juez se expida por auto fundado, es decir, que analice la pretensión acusatoria de la Fiscalía frente a la pretensión de sobreseimiento por parte de la defensa, y dirima esa cuestión. Ahora hay un problemita, ¿no?, con por lo menos en el Código LBN, con este auto de elevación a juicio cuando existe oposición de la defensa. ¿Cuál es ese problemita? Chiquitito, una cosita muy menor, digamos, que puede pasar desapercibido. Estoy tratando de ser irónico y no me está saliendo. ¿Quién es el que resuelve mi oposición a una elevación a juicio? El juez. Cámara. El juez. ¿Quién dijo El cámara? mismo que dictó el Yo. No, el mismo que. ¿Quién dijo qué? ¿Qué dijo qué? El mismo que. Ahí está. ¿Quién fue? El juez es el que termina determinando, o sea, es el que resuelve la oposición, que es el mismo que dice el procesamiento. Ahí está. ¿Y hay un problemita ahí o no? Sí, obvio, porque es el mismo juez que está decidiendo sobre la misma cuestión. ¿Cuál es el problemita? De uno. No hay imparcialidad por parte del juez. Un problema de imparcialidad, incluso desde la óptica de la estrategia, de la teoría del caso que ustedes tengan, y por ahí los abogados más viejos que yo, en su época era como que había una cosa que sí o sí había que oponerse al requerimiento de elevación a juicio. Pero muchas veces, yo por lo menos en mi práctica como abogado particular, es raro que yo me ponga un requerimiento de elevación a juicio, justamente por la nula expectativa que uno tiene cuando se trata del mismo juez, ¿no? Si el juez cambió porque, no sé, porque se jubiló el que dictó el autoprocesamiento o lo que fuera, bueno, ahí podría llegar a tener una expectativa, pero ¿qué expectativa puedes llegar a tener de que el mismo que te procesó ahora se convenza de que en realidad se equivocó cuando te procesó? Yo siempre digo, al menos si se trata de un homicidio, a menos que entre el procesamiento y el auto de elevación a juicio el muerto aparezca vivo, y no te conviene formular una oposición a la elevación a juicio, porque además le estás haciendo el juego a la Fiscalía. ¿Cómo le estoy haciendo el juego a la Fiscalía? Y porque uno en una oposición a una elevación a juicio le está marcando los defectos que tiene el requerimiento de elevación a juicio. Entonces le estás haciendo el favor al fiscal que va a intervenir en el tribunal oral, de que, mira, Dálora acá dice que el requerimiento de elevación a juicio tiene este defecto, este defecto, entonces pide una instrucción suplementaria, o para, digamos, compensar, si se quiere, algún defecto probatorio, se le ocurre al fiscal del tribunal oral citar a un testigo determinado, etcétera, etcétera. No conviene, en la mayoría de los casos, por decir en el 99,99% de ponerse la elevación a juicio, salvo... Igualmente, ¿no puede servir de alguna manera como estrategia dilatoria? O sea, no sé para qué querrías dilatar el juicio, pero ponele. Qué lindo, Milena, dilatar el proceso. ¿Qué le parece de ser? Un chicanero, un abogado chicanero. No sé, pregunto. No sé, yo no sé cuánto... a ver, cada uno ejerce la profesión como puede y como quiere. Pero en este caso particular, no sé cuánto puede llegar a dilatar el proceso. Porque... frente a tu oposición, el juez resuelve automáticamente, y ustedes van a ver cuando vean más adelante, cuando en esta clase sobre todo, veamos que
contra el auto de elevación a juicio no hay recurso. El código expresamente señala que no existe recurso contra el auto de elevación a juicio. Entonces, yo no le veo un sentido. Hay mucha gente que lo hace, es una cuestión de criterios y de cómo se maneja cada uno. Entonces, gracias Josefina por el salvavidas ese que me tiraste, me había olvidado de esa parte. Ya tenemos más o menos cuáles son los actos indispensables en un caso común, por decirlo de una manera. Ahora, ¿hay algún otro tipo de caso en el cual alguno de estos actos procesales que puso Marcos acá pueda no estar o no esté? En el caso de que investiga el fiscal. Bien, ¿qué es el caso en el que investiga el fiscal? ¿Cuál es la regla que establece el código respecto a quién investiga? En el código Es Levene, el juez. Es el juez, pero puede delegar esa función en el fiscal. O permitirle que siga la investigación. ¿Dónde está previsto eso, Milena? ¿Te acordás? Para 215. No. Ese es, ¿No? está vinculado a 196. 196. ¿Eso qué es una delegación para determinado tipo de delitos? ¿Es para cualquier delito? Hay posibilidades. Estoy hablando, Facundo, del 196 solamente, ¿eh? Para cualquier delito. Ahora que tiene la posibilidad de delegarlo si quiere. Si el juez quiere, lo puede delegar. Es una delegación facultativa, la del 196, que tiene un problemita temporal. Porque no dice cuándo puede, hasta cuándo puede el juez decidir la delegación de la investigación. Por lo general, digamos, una buena práctica en materia de hecho, hay jueces que, justamente por los problemas de imparcialidad que consideran que tiene el hecho de que el juez que juzga sea el mismo que investiga, por decir una manera, tienen por regla delegar todo. Pero esto no ocurre en la mayoría de los casos, entonces una buena práctica en materia de delegación, uno debería pensar que es, bueno, cuando el juez recibe una denuncia, la delega al inicio de la investigación. Además por una cuestión de teoría del caso, de quién está a cargo de la investigación, más allá de la distinción entre juez y fiscal. Pero lo cierto es que, lamentablemente, y sobre todo en el fuero federal, se usa a la delegación, hay jueces que utilizan la delegación de la investigación como una sanción para el fiscal. Y usted dice, ¿cómo como una sanción para el fiscal? ¿A alguno se le ocurre cómo puede llegar a ocurrir esto de que se utilice a la delegación como una sanción? Yo tuve un caso, por ejemplo. Ahí está, Juan Cruz. Me gusta, te vi con cara que decías, a mí me pasó, a mí mi juez se lo hizo al fiscal tal. A ver, contá. No puntualmente en una causa mía. No, pero voy a decir nombres. Acuérdense que lo que pasa acá, queda acá. Por más que esté grabado, yo nunca voy a llamar y decir, che, tu empleado, tu empleada dice que... Nada. No, que fue una sanción. Simplemente fue que en el requerimiento, digamos, de elevación, el fiscal solicitó elevar la causa por una cuestión y seguir investigando por otra, digamos, o sea, como que no se eleve por una parte, no me acuerdo si era por un imputado o por un determinado delito, no me acuerdo bien cómo fue, pero bueno, justamente lo que hizo mi juez fue delegar, digamos, esa parte de la instrucción a la fiscalía. Sí, hay un supuesto mucho más grosero desde el punto de vista de la sanción, digamos, de esto de utilizar la delegación como sanción. ¿A alguno se le ocurre? Tranquilo. ¿A alguno se le ocurre o alguna? Por ahí que el juez dicta el sobreseimiento, el fiscal lo apele. Ahí está. A ver, seguí, dale. Entonces ahí le delega la instrucción para que empiece de cero y bueno. Vamos, yo lo voy a decir de una manera. Germán es muy políticamente correcto, muy diplomático. Yo lo voy a decir de una manera mucho más grosera. Soy el juez, dicto el sobreseimiento. Marcos, que está acá, se me hace el loco, que es el fiscal, y me apela el sobreseimiento, y encima me gana, y le dan toda la razón en la Cámara, y me vuelve el caso, y yo digo, así que me apelás los sobreseimientos. Pasaron ya 3 años, yo durante 3 años estuve a cargo de la investigación, yo juez, y ahora, porque me apeló el sobreseimiento, y encima me gana y me hace quedar mal, ¿sabés qué? ¿Querías apelar? ¿Querés que se siga investigando? Toma, te la delego ahora. Esa práctica, más allá de que uno, por supuesto, considere que en la totalidad de los casos las investigaciones tienen que estar a cargo de la Fiscalía, esa práctica de delegación facultativa tardía o como sanción es perniciosa, no es algo que esté bien. De hecho, tendría que haber una
una limitación, o decimos, en realidad lo que tenía que ocurrir es que en todos los casos esté a cargo de la investigación el fiscal. Ustedes saben que el 196, el 196 a secas, se agregó a último momento, porque el espíritu del Código de Leuven era que la investigación estuviera a cargo siempre en manos de la Fiscalía. Entonces tenemos la delegación facultativa. Y alguien, creo que había sido Facundo, pero pensando, me parece que en otro artículo, dijo que hay otros casos también, cuando yo pregunté si había delegaciones para delitos o casos específicos, y creo que vos, Facundo, empezaste a decir algo. Sí, creo que la pregunta puntual era cuando quizás no había procesamiento, la delegación 196 bis, cuando no hay un imputado identificado, famoso NN, no es facultativo, sino que lo dispone el propio artículo. Bien, en los casos ¿eso en qué artículo está? ¿En qué artículo está, Facundo, sabés? 196 bis. Por eso 196. empecé a hablar del 196 principio. Perfecto. Entonces, en los casos donde no hay un autor identificado, ahí la delegación no es facultativa, sino que es impuesta por ley. De hecho, ¿quién trabaja en una fiscalía de instrucción? ¿Nadie labura en una fiscalía de instrucción? Creía que había uno así. Y esto revela un poco también lo que va a ser el futuro de las investigaciones cuando empiece a operar el Código Procesal Penal Federal, si es que alguna vez empieza a funcionar. En los casos de NN ya directamente las comisarías, algunas comisarías ya directamente hacen la consulta directamente con el fiscal. ¿Se acuerdan que la otra vez Michelle les hablaba y les contaba que el teléfono del turno lo tiene el juzgado, cuando en realidad si la investigación estuviera a cargo del Ministerio Público Fiscal, tendría que tenerlo el fiscal. Bueno, en los casos de delegación impuesta por ley, hay comisarías que ya directamente se comunican directamente con la Fiscalía. ¿Hay algún otro supuesto? Además de los... O extorsivo, ¿no? Secuestro extorsivo. Esto viene de la reforma Bloomberg. ¿Alguien sabe de qué se trató el caso Bloomberg? Ustedes son muy jóvenes. Pregunta al Axel o Alex, algo así era. Axel Bloomberg, después, exactamente. sí. El padre, que después... un secuestro seguido de muerte, y después el padre, terminó siendo un activista, si se quiere, de la reforma, y de esto a esa reforma, a la inclusión de la delegación en los casos de secuestro seguido, le llaman la reforma Bloomberg. Después se dio toda la cuestión de que Bloomberg no era ingeniero y se decía ingeniero, y toda una serie de cuestiones, pero que a mí no me interesan, al menos en este caso. Entonces tenemos casos que la regla es la investigación a cargo del juez, casos de delegación facultativa y casos de delegación expresamente impuestas por la ley. NN... ¿Consulta? Sí, dale. ¿Los NN son solo, ese artículo 196 bis solo rige para instrucción o no? ¿O también para federal? Para todos. Ah, porque como en el código dice los casos de competencia criminal de instrucción. Yo por lo menos los juzgados federales, a los jueces federales que conozco, los secretarios que conozco, por lo menos en la práctica delegan, van directamente a juzgado. No sé quiénes, hay algunos federales por acá. Ahora me haces dudar con federales. Juana, vos estás en un juzgado federal, ¿no? ¿No? ¿Quién era? Yo estoy en instrucción. ¿Quién estaba? ¿Vos, Juan Cruz, los NN van directo a fiscalía o no? No. Yo tampoco. Yo llevo causas con NN. Bueno, es lamentable, porque tendría que ser absolutamente para todos. Entonces tenemos que en estos casos de delegación no hay un requerimiento de instrucción, porque con la delegación el fiscal, por lo general, lo que hace es, en un dictamen, delimitar el objeto procesal, y eso ya funciona como un impulso de la acción penal, que no requiere impulsar la acción para que el juez se ponga a actuar, porque es él directamente el que lo va a hacer. En estos casos, ¿hay alguna diferencia con aquellos actos procesales que habíamos mencionado con anterioridad, que se tienen que cumplir para que un caso sea elevado a juicio? En un caso común, digamos, por decirlo de alguna manera. Y un poco Aparece entramos al eje de la aparece clase. el 215, ahí. Ahí sí. Sí, había dicho antes. Ahí entra. El 215 y empezamos con la discusión. ¿Qué dice el 215, Milena? ¿Lo podés leer?
No lo tengo acá. No sé si ¿Alguien lo tiene. me puede ayudar? Yo lo tengo, profe. Dice, Dale. en el supuesto que el juez de instrucción conceda o autorice continuar al representante del Ministerio Fiscal la dirección de la investigación, éste reunirá los elementos probatorios respecto de los extremos de la imputación penal. En su caso, correrá vista al querellante, luego de lo cual expedirá en los términos del inciso 2 del artículo 347. En ningún caso podrá requerirse la elevación a juicio, bajo pena de nulidad, sin que el imputado haya prestado declaración o que conste que se negó a prestarla. Inmediatamente después comunicará su dictamen al juez de instrucción. Si éste no está de acuerdo con el mismo, se procederá según lo establecido por el párrafo segundo del artículo 348. En caso contrario, dictará el sobreseimiento o se procederá conforme a los artículos 349 y siguientes de este código. Gracias, Lucas. Entonces, según el 215, ¿qué es lo que no puede faltar para que un caso sea elevado a juicio en un supuesto de delegación de la facultativa o impuesta por ley? La declaración indagatoria. La declaración. Declaración indagatoria. ¿Y el auto de procesamiento? No dice nada. No dice nada. Y acá entro de lleno. Lo saltea directo. Lo saltea. Lo saltea. Porque te remite al 347, creo, inciso 2, y el 347, inciso 2 te dice sobreseer o elevar a juicio. Bien. Gracias, Facundo. Y acá entramos un poco en el... Me toca de cerca en el plenario blanc. ¿Saben qué es un plenario? Primera pregunta. Cuando la Cámara, con todas las salas, ¿qué Cámara? Una especie de fallo. En este caso es la Nacional de Casación. Pero puede ser cualquiera. En su momento era la Cámara Federal de Casación Penal. Hoy, o sea, perdón. En ese momento se llamaba Cámara Nacional de Casación Penal, pero hoy se llama Cámara Federal de Casación Penal. La posibilidad de dictar fallos plenarios a instancia de parte o de manera, digamos, espontánea, por decir una manera, de la Cámara respectiva, está regulada en la Ley de Organización, en los artículos 10 y 11 de la 24050, y es que, digamos, si es por iniciativa propia, llaman a un acuerdo cuando existen fallos contradictorios con relación a determinada cuestión jurídica, la Cámara puede autoconvocarse para dictar un fallo plenario que no solamente es obligatorio para las salas que integran esa Cámara, sino también para todos los tribunales inferiores. Y ahí entra en discusión también la constitucionalidad de los fallos plenarios, porque al establecer la obligatoriedad para los jueces inferiores, se cuestionan dos cosas principalmente. ¿Cuáles son? El hecho que jueces les puedan obligar a jueces a decirles cómo tienen que resolver. Cómo tienen que resolver para todos los casos, no para un caso concreto, sino para todos. Cada vez que se te presenta una situación así, tenés que resolverlo de esta manera. ¿Qué les parece? ¿Qué problemita puede haber? La imparcialidad y la independencia. La independencia principalmente, y el hecho también de que el Poder Judicial, al establecer una norma, porque en realidad con un fallo plenario que implica que sea obligatorio para la totalidad de los integrantes de esa Cámara, y también para los jueces inferiores, está asumiendo funciones legislativas, o se dice que asume funciones legislativas. Pero más allá de esa cuestión, que la veremos en todo caso con más profundidad cuando veamos recursos, que ya eso después del primer parcial, cuando ya los que quedaron en el camino y quedan todos ustedes, porque espero que vayan a aprobar absolutamente todos y todas, lo veremos más adelante. Un fallo plenario es eso, es decir, que en algún momento hay la invocación de una sentencia. Vamos por partes. El fallo plenario blanc, le digo, ¿por qué me toca de cerca? Porque yo fui el que perdió en el fallo plenario blanc. Uno de los que perdió. Y enfrente tenía a alguien que en ese momento yo aborrecía, y que hoy es un gran amigo mío, que es un colega, un abogado penalista. Uno se puede ser amigos, uno puede ser abogado penalista y hacerse amigos en esta profesión, a pesar de que me mató acá, porque no siempre van a ganar los casos, ¿saben, no? Van a perder un montón de casos. De hecho, la gran mayoría de los casos no les va a ir bien, van a ganar algunos. Pero no importa, el tema es cómo hacen su trabajo, no el resultado que obtengan. Bueno, se trataba de una delegación, una causa delegada, un caso de circunvención de incapaces, no me olvido más, y encima el juez que resolvió en la Cámara del Crimen era Brusone, o sea que me toca por todos lados la cuestión. Brusone
me puse muy contento porque me dio la razón, porque ya lo había dicho con anterioridad, que en los casos de delegación de la instrucción, el auto de procesamiento no era un acto procesal indispensable, pregunta de las 40, justamente por el juego entre el artículo 196 y el 215, porque el 215 que un caso, dice que no se puede elevar un caso a juicio si no hay declaración indagatoria, pero no dice si no hay auto de procesamiento. Esta cuestión fue llevada por este amigo mío, por ahí algunos o algunos de los que trabajan en tribunales lo conocen, Ezequiel Kleiner, un gran amigo mío, hoy un gran amigo mío, lo llevó a casación y le gané en casación también, le gané en la Cámara de Crimen y le gané en casación. Pero él había invocado un fallo de una sala de casación que le daba la razón a él. Y ese es uno de los requisitos para interponer recurso en aplicabilidad de ley, es que vos invoques un fallo en favor de tu postura. Y que el fallo que te dicta la sala de casación sea contrario a esa postura. Ahí, a partir de ahí, podés plantear un recurso inaplicable de ley para que la Cámara se junte toda y diga cuál es la doctrina legal aplicable. Y ahí es donde, tácate, me la dio. Y terminó anulándose el caso porque no había auto de procesamiento. Pero más allá de las particularidades que pueda tener el caso, de qué tanto me puede haber pegado de cerca este asunto, me interesa la discusión que se planteó entre los votos mayoritarios y los votos minoritarios. Y acá quiero, y voy a tomar nota, de que me demuestren quién le hizo el fallo plenario Blanc. Entonces vayamos a los votos de la mayoría, o los fundamentos de la mayoría. Primero, vamos por partes. ¿Qué se resolvió como doctrina legal en el fallo plenario Blanc? Me estoy empezando mal. Que es necesario el auto de Sí, era procesamiento. necesario. Bien, o sea, la doctrina legal es que el auto de procesamiento tiene que estar siempre. ¿Eso dicen? Ven ahí, con relación No, a la siempre doctrina. no. A ver. No, porque creo que igualmente reconocen otros casos en los que no es necesario el autoprocesamiento. Por ejemplo, en los sumarios. En lo que era la instrucción sumaria, antes, lo que hoy hablamos del proceso de flagrancia. Pero ahí hay por lo menos a mi criterio, hay una pequeña contradicción, sobre todo cuando, ahora nos adentremos en los fundamentos constitucionales por los cuales dice que tienen que haber auto de procesamiento, porque si el auto de procesamiento es un requisito constitucional, veremos ahora bien qué dicen los votos de la mayoría, tendría que estar en todos los casos. O en todo caso tendríamos que declarar la inconstitucionalidad de aquellos procesos en los cuales no está previsto. Pero no me quiero adelantar. Entonces, esa es la doctrina legal del fallo plenario Blanc, que el auto de procesamiento tiene que estar siempre. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales se termina en esa doctrina legal? Después veremos lo de la minoría. Ahí dile yo, lo voy a poner mal. Que el auto de procesamiento es el que define la situación procesal del imputado y que tiene que estar, justamente por eso, por un derecho del imputado. Los tengo acá anotados, me los anoté. Sí, además, el requerimiento sin auto de procesamiento sería limitar las garantías de defensa, porque es como, bueno, después de la declaración indagatoria la persona no tiene oportunidad sino de no llegar a juicio. O sea, básicamente, o sea, lo que decía es como diciendo, bueno, no te gustó cómo declaró la persona o no declaró, entonces directamente va a juicio y que lo discutan en el juicio. Como que no tiene posibilidad antes, después que... Pará, ahí te freno un segundo, Milena, pero no está, lo habíamos visto hace un ratito, no está la discusión en el auto de elevación a juicio, la oposición al requerimiento de elevación a juicio, que desemboca en un auto de elevación a juicio, ahí tenés posibilidad de discutir la pretensión acusatoria. Sí, bueno, no sé. Yo estaba del no otro es apelable lado. el auto de elevación. A ver, ¿quién está hablando? Uno. Decía que, bueno, el auto de elevación a juicio no es apelable y el procesamiento sí. Como que no tenés posibilidad de que te resuelva un tercer juez, que sería la Cámara. Ese es, digamos, es muy interesante lo que plantea Juana porque engloba dos argumentos que da el voto mayoritario. O los votos mayoritarios. En este sentido también toman y citan a la Convención Americana de Derechos Humanos, el 8.2 creo, que es el que dice, lo leo porque no me lo acuerdo. 8.2H, ¿no? Sí, que todo, dice, durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías, y dice derecho de recurrir el fallo ante el juez o un tribunal superior, pero creo que ahí después se arma como conflicto para determinar si era efectivamente solamente de fallos, digamos, que se puede recurrir, o si era de cualquier, digamos, de cualquier
paso procesal del proceso. No sé si entendí bien igual. Sí, lo entendiste bastante bien y también es un disparador para un poco lo que venía mencionando. El auto de procesamiento es apelable, es expresamente apelable por parte de la defensa. Entonces, frente a la decisión del juez que dice que hay, ¿se acuerdan la pregunta de los estados mentales del juez durante las distintas etapas del proceso? Que yo le dije, no se trata de su juez si está loco o no, sino que cuando hablamos de los estados mentales del juez en las distintas etapas del proceso, estamos hablando de certeza, duda y probabilidad. Para dictar un auto de procesamiento se requiere probabilidad, no requiero tener certeza. La certeza la necesito para dictar una sentencia condenatoria o incluso para un auto de sobreseimiento de certeza negativa, vendría a ser. En el caso de una condena es certeza positiva. Y la duda, en lo que es la etapa de investigación, salvo algún supuesto de duda insuperable, que es decir, cuando ya tengo duda pero no tengo ningún elemento más probatorio que me va a permitir sacarme esa duda, pero la duda aplica más que nada durante la etapa de juicio, es decir, al momento de los alegatos, si no sea por parte de la Fiscalía, o en todo caso, eventualmente, al momento de dictar sentencia del tribunal oral, si no pueden arribar a una certeza de ninguna índole, ni positiva ni negativa. Cuando hablo de positiva o negativa me refiero tanto a la ocurrencia del hecho como a la participación del imputado, él aplica el principio in dubio pro reo. Entonces, para dictar un auto de procesamiento se requiere probabilidad. Después de la indagatoria, el juez tiene 3 opciones. ¿Cuáles son? Falta de mérito, procesamiento. Falta de mérito, 309, que por lo general, Josefina, ¿cuándo ocurre la falta de mérito? Cuando no hay pruebas suficientes ni como para desvincularlo totalmente del proceso, ni tampoco para procesarlo. Como que ¿Pero podrían... alguna prueba por hacer? Porque Claro, si no, como que quedan pruebas por hacer. Ah, ok. Hay medidas de prueba en curso, porque ojo también con la utilización perversa del auto de falta de mérito como lo que era en el viejo código barrio, lo que era el sobreseimiento provisorio, es decir, que te dejan colgado el pincel con una falta de mérito varios años sin realizar ninguna medida de prueba. Y ahí entra un poco en juego esto de lo de la duda insuperable. Bueno, si no te queda ninguna medida de prueba por hacer, no me puedes tener vinculado a un proceso in eternum porque no tenés certeza de que yo no participé en el hecho o no tenés certeza de que el hecho no ocurrió. Entonces, tenemos un auto de procesamiento que es apelable, que me permite a mí, defensa, discutir ese auto de procesamiento y que la Cámara eventualmente lo confirme o lo revoque. Esto de la posibilidad de apelar prevista en la ley, porque una cosa, cuando ustedes analicen siempre una facultad, en este caso una facultad recursiva, va a tener que analizarlo en distintos planos. Cuando lo veamos en recursos lo van a ver con mayor nitidez. Una cosa es decir que el legislador nacional le brindó a la parte la posibilidad de recurrir un auto de procesamiento y hay que respetarlo, y otra cosa es decir que eso es un requisito constitucional, porque no es lo mismo. Porque si es un requisito constitucional y la ley nacional no lo prevé, entonces la ley nacional es inconstitucional. Pero si no es un requisito constitucional, el legislador nacional lo puede poner y lo puede sacar cuando quiera porque no estaría violando ninguna norma constitucional. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante. ¿Se entiende? ¿Lo entienden todos y todas? Si alguien no lo entiende, me lo dice. Entonces acá está emparentado con lo que decía Camila, que es otro de los argumentos que se da, que se vendría a ser el argumento constitucional y por el cual otro amigo mío, Nicolás Amelotti, que es el autor del comentario al plenario Blanc, y en realidad fue el que primero escribió a nivel doctrinario sobre esta cuestión, juega con las palabras y habla de derecho constitucional a ser procesado, como si tuviéramos un derecho. No, si no juego, yo quiero que me procese. Él juega y con ironía con relación a eso, pero el argumento de fondo que se quiere dar para decir que no puede faltar el autoprocesamiento es el derecho a recurrir, pero no el derecho a recurrir establecido en la norma nacional, sino que esto que mencionaba recién Camila, del 8.2H de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no solamente es el 8.2H, que es el que se invoca en el fallo plenario Blanc, sino también en el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero que los dos claramente están hablando o de la sentencia condenatoria o del condenado. Nunca están hablando de resoluciones anteriores al proceso. Entonces, no existe un derecho constitucional a recurrir, a que exista el autoprocesamiento, por lo menos a mi criterio, ¿no?
ni que exista un derecho constitucional a ser procesado, siguiendo con la ironía de Nicolás Angelotti. Y el argumento por el cual dicen, ¿quería decir algo, Anabela? Ah, porque justo me apareció el cuadrito amarillo. Y el argumento por el cual dicen que el 8.2H es un informe de la Comisión Americana de Derechos Humanos, creo que es el 297, si mal no recuerdo, por ahí me estoy equivocando en el número, pero está invocado ahí, donde dicen que es un informe de la Comisión, ni siquiera es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla de que el derecho a recurrir previsto en la Convención no solamente alcanza, dicen que no solamente alcanza a la sentencia condenatoria, sino a todo auto procesal importante. Y a partir de esa concepción en abstracto y genérica de auto procesal importante, los jueces de la mayoría del plenario Blanc dicen que dentro de auto procesal importante está el auto de procesamiento porque, y utilizan esta frase que detesto, esto de que estabiliza la imputación. Como que le da tranquilidad al imputado de que sabe de qué está imputado y de qué está procesado. Yo creo que la gente cuando los clientes, mis clientes cuando los procesan, dicen, bueno, ahora ya estoy procesado, ya tengo estabilizada mi imputación, así que voy a dormir tranquilo. Debe ser una de las estupideces más grandes que escuché en mi vida. Pero además no tiene gollete con, más allá de porque, a ver, uno puede estar de acuerdo o no con el informe de la comisión, pero el informe de la comisión no está hablando del autoprocesamiento, está hablando de autoprocesal importante, y en todo caso es una interpretación que hacen los jueces de la mayoría de la Cámara de Casación, pero no es lo que dice el 8.2H. Y si fueran coherentes, porque no lo son los jueces de la mayoría, con que el auto de procesamiento es un auto... Perdón, me olvidé otra cosa. Y utilizan lo que creo que también había mencionado Juana, el hecho de que el auto de la delegación de juicio es inapelable. Entonces, dice, bueno, si no está el procesamiento y el auto de delegación de juicio es inapelable, entonces lo dejamos sin la posibilidad de apelar, y ahí vuelven con el juego, es toda como una discusión circular, y vuelven sobre el juego de el derecho constitucional a recurrir el auto de procesamiento. Y digo, cuando hablo de incoherencia, y esto me hago cargo, no es algo por lo cual tengan que compartir, pero está relacionado con algo que mencionó Facundo, que si eso fuera así, digamos, si fuera una cuestión constitucional, tendrían que haber declarado la inconstitucionalidad en su momento de la instrucción sumaria del viejo 353 bis, que no prevé el auto de procesamiento, y también de lo que es hoy, que ya vamos a tener una clase especial. ¿Cuándo es la clase de flagrancia? ¿La que viene? No, la que viene es requisa. Requisa. Bueno, la otra es la flagrancia. Bueno, que ahí lo van a ver, si Dios quiere vamos a tener la participación de Santiago López, que escribió un libro sobre el proceso de flagrancia, pero los jueces de la Cámara de Casación, los que votaron por la mayoría, tendrían que declarar la inconstitucionalidad de todos los procesos en los cuales no hace auto de procesamiento. De hecho, si uno se pone a pensar en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, según, está bien, nunca van a intervenir ellos porque es el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, pero si los invitaran a una conferencia en la Universidad de Buenos Aires respecto del derecho constitucional a ser procesado, tendrían que decir que el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires es inconstitucional porque no prevé el auto de procesamiento. Ahora vamos, si quieren, al voto de la minoría. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué creen que hay detrás de todo esto? Para mí, los argumentos son, digamos, la búsqueda de relleno argumental de algo mucho más profundo, si se quiere, y que es algo que lo dije y lo voy a volver a repetir en muchos de los temas que vamos a ver a lo largo del curso. ¿Qué piensan que hay detrás de todo esto? Darle más autoridad al fiscal, como que el juez no es necesario que intervenga. El fundamento de la mayoría, me gusta lo que decís, Josefina, pero yo me estoy preguntando de por qué hace... A mí me encanta lo que decís porque yo pienso eso. Digamos que el hecho de que la investigación está a cargo del fiscal permite, y además, sobre todo, separar las funciones de investigar y de juzgar. Pero a lo que voy es que, obviamente, me estoy metiendo en la subjetividad de los jueces de la mayoría. Yo trabajé en la Cámara de Casación, con lo cual no digo que me considero una voz autorizada, pero respecto de algunos puedo llegar a sostener que fue por eso. ¿Por qué resolvieron lo que resolvieron? Más allá de los argumentos del 8.2H y el informe de la Comisión Interamericana, autoprocesal importante, ¿por qué creen que pudieron decir, no, tiene que estar el auto de procesamiento?
Y si no, siento como que por ahí le sacás autoridad al juez, si no está. Bien, Lucas, bien. Si, Dale, seguí. no, eso básicamente. Si la investigación está en cabeza del fiscal y no hay un auto de procesamiento, entonces el juez como que se queda medio parado ahí y nada, y nuestro como esquema tipo de justicia como que no está hecho así, creo. Es perder poder. El exigir, digamos, si aceptaran que se pudiera prescindir del autoprocesamiento, implicaría aceptar que el juez de instrucción pierde poder. Porque, ¿qué pasa? El auto de procesamiento, se lo dije al comienzo, es una barrera para que el fiscal pueda pedir la elevación a juicio. Y es una barrera para dilatar las investigaciones. Es también una excusa más para que la etapa de instrucción se dilate y dure más. Cuando Milena hablaba de dilatar, bueno, el hecho de que exista un autoprocesamiento, que los defensores lo podamos apelar, etc., lo único que hace es dilatar el proceso. Bueno, pero la autoelevación a juicio no se puede apelar. Bueno, en todo caso, hace que la autoelevación a juicio sea apelable, como ocurre en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Pero no por eso necesitas incluir un acto procesal en el medio en el cual el juez se tenga que expedir acerca de la responsabilidad del imputado. Y más aún, si que después va a resolver el autoelevación a juicio, va a ser el mismo juez que dictó el procesamiento. Parece una cosa así medio enfermiza. ¿Algún otro argumento más? Hay otro argumento. Ojalá también. A ver, de a uno, una. Las medidas cautelares. Bien. La oportunidad para imponer ciertas medidas cautelares. A ver, ¿quién puede...? Dale, seguí, avanzá. No, que, por ejemplo, el 518 del embargo te dice que el embargo lo tenés que imponer cuando dictas el procesamiento, y lo que dicen los jueces de la mayoría es, bueno, no tenemos posibilidad, si perdemos el autoprocesamiento, para imponer ciertas medidas cautelares, que creo yo las más importantes, las más habituales, prisión preventiva y el embargo. Entonces la minoría, en el caso de la prisión preventiva, reconoce... Vamos a la minoría. Entonces hacemos... Bueno, dale, ya, buenísimo la introducción. Sigamos entonces con la minoría. Ahora me interesa cómo responde la minoría a todos los argumentos que mencionamos de la mayoría. Ya que entraste con el tema de las medidas cautelares, ¿qué dice la minoría? Porque es cierto, digamos, el 518 dice que el embargo se decide junto con el dictado del autoprocesamiento, al menos en el primer párrafo. ¿Y qué contestan, Facundo, los jueces de la minoría con relación a eso? Dan como un catálogo de dos opciones. Cuando hay que imponer la prisión preventiva, están de acuerdo con que se dicte el autoprocesamiento. Cuando eso no suceda, pero quizás haya que poner otro tipo de medidas cautelares, dicen que no existe ningún obstáculo para que eso se disponga, por ejemplo, en el auto de elevación a juicio y la clausura de la instrucción. O incluso con anterioridad. Si ustedes van al 518, último párrafo, si mal no recuerdo, permite adoptar, cuando exista peligro en la demora, dictar una medida cautelar con anterioridad al auto de procesamiento. Con lo cual no es que de hecho, en los códigos más acusatorios, como es el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, no existe autoprocesamiento y se pueden dictar medidas cautelares sin necesidad de que haya auto de procesamiento. ¿Qué otros, y Facundo, gracias, me gustaría escuchar a otros u otras que no sean los de siempre, qué otros argumentos refuta la minoría o qué otros fundamentos da la minoría, mejor dicho, para decir que el auto de procesamiento no es necesario? Dicen que en el 215 están estipuladas como las cosas que tienen que pasar obligatoriamente, esto que dijimos de la declaración del imputado, y que no comprende o que no contiene ahí la necesidad de que esté el auto de procesamiento como obligatorio. Bien, ¿algún otro argumento? ¿Dicen algo respecto del proceso, pero ya lo dijimos. Perdón, Milena, ¿sí que dijiste? Acelerar el proceso, pero ya lo habíamos dicho. Bien. Sí. ¿Y algún otro argumento? ¿Dicen algo del derecho a recurrir, de la garantía de la instancia? ¿Dicen algo? Dice que la imparcialidad está asegurada con la intervención del juez que va a evaluar la remisión a juicio, en todo caso. Bien, pero con relación al recurso. Decían que básicamente no se puede recurrir, que solamente se podía recurrir las sentencias y si te generaban un gravamen, pero que el auto de procesamiento no te generaba un gravamen como tal, irreparable. No, hay alguna confusión en eso que decís, Agustina. Un auto de procesamiento claramente te genera un gravamen.
o sea, porque te perjudica un autoprocesamiento a vos como imputado. Pero lo que dice el voto de la minoría es esto que les marcaba antes de el análisis constitucional o el análisis legal. Dicen que en el plano constitucional no existe un derecho a recurrir el autoprocesamiento porque tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hablan del derecho a recurrir la sentencia condenatoria. Entonces, si vos, legislador nacional, querés poner un auto de procesamiento y que sea apelable, bueno, ponelo y lo vas a tener que respetar, pero si lo quiero sacar mañana, lo saco, porque no estoy... Esto de un procesalista, Bauman, decía que el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado, es decir, es aplicar en el caso concreto el derecho constitucional. Por eso es el derecho procesal penal es derecho constitucional aplicado. ¿Algún otro argumento de la minoría? Esto de que habían dicho como que el auto de procesamiento como que limita los hechos, como que fija lo que sería quizás la acusación, que en realidad no es tarea del juez. ¿Cómo es eso? ¿Eso lo dice la minoría? O sea, rebatiendo a lo que dice la mayoría, que el auto de procesamiento como que fija los hechos y como la imputación en sí, que en realidad que en realidad lo que dicen es como que esa no es tarea del juez ni siquiera constitucionalmente, sino que eso lo tiene que hacer el fiscal. Exactamente. Porque mismo en el requerimiento también se hace. O sea, se delimitan los hechos, se dice por qué. Y el acto de la indagatoria, justamente lo que pretende es hacerle saber al imputado, mirá, de esto, el partido va a versar sobre esto, las reglas de juego van a ser estas. Cualquier otra cosa distinta, bueno, van a tener que ampliar la imputación, van a tener que, pero no me vas a poder sorprender con un hecho distinto respecto del cual no haya sido intimado. ¿Alguna otra cosa más con relación al plenario blanc? Pueden creer que sigue existiendo, sigue estando vigente el plenario blanc. Es una cosa que a mí, bueno, como ya verán que me comprenden la general ley, me hace muy mal porque es totalmente absurdo. Es más, si fueran un poquito coherentes, por decirlo de una manera, hasta incluso debiera llevarlos a revertir el plenario blanc como consecuencia de, aunque no está funcionando, pero claramente la voluntad legislativa en el nuevo Código Procesal Penal Federal se ve reflejada. ¿Hay auto de procesamiento en el Código Procesal Penal Federal? No hay. No. Y alguien anda haciendo conferencias, ahora con pandemia hacen Zooms diciendo que el Código Procesal Penal Federal es inconstitucional porque no tiene autoprocesamiento, no. Se hacen conferencias por otras cosas porque el código nuevo tiene cosas que están mal hechas, pero prefiero que el código Levene. Algunos, hasta incluso amigos míos, dicen, bueno, pero mira, tiene tantos problemas este nuevo que capaz quedarnos, más vale malo conocido que bueno por conocer. En el Código Procesal Penal Federal vamos a tener clases específicas con relación a eso, pero los actos indispensables son los que les voy a mencionar ahora y no requieren la existencia de un autoprocesamiento. Por lo pronto tienen lo que vendría a ser algo así como algo similar al requerimiento de instrucción, pero no es un requerimiento de instrucción, pero sí es donde es la primera postura que fija. Estoy hablando ahora del Código Procesal Penal Federal, de la Ley 27063, que, como le dije, no está en funcionamiento en nuestro ámbito, salvo los artículos que fueron implementados y que conviven con el Código Levene, y a excepción de las provincias de Salta y de Jujuy, pero en algún momento esto va a funcionar y lo van a utilizar seguramente ustedes mucho más que yo, si es que esto no empieza a funcionar rápidamente. Es lo que se determina como la valoración inicial, que está previsto en el artículo 248 del Código Procesal Penal Federal, donde el fiscal decide acerca de la desestimación por inexistencia de delito, archivo, a la aplicación de un criterio de oportunidad, o una investigación previa a la formalización de la investigación. ¿Qué es la formalización de la investigación? Es puntualmente hacerle saber al imputado, vendría a ser algo así como la indagatoria del 294, pero es el fiscal. ¿Se acuerdan que una de las preguntas que había en las 40 estaba relacionada con quién puede recibir una declaración indagatoria?
y esto estaba relacionado no solamente con los casos, con los problemas de delegación de funciones, donde ustedes, y en el pasado, cuando yo era empleado judicial, recibíamos declaración indagatoria haciéndonos pasar por el juez, cuando en realidad el acta decía otra cosa. No solamente está relacionado con eso, sino si es un requisito constitucional, les pregunto, que el juez sea el que reciba la declaración del imputado, o que le haga saber al imputado cuál es el hecho que se le imputa. Pregunto. ¿Es un requisito constitucional que el juez sea el que le haga saber al imputado el hecho que se le imputa? No. ¿No? ¿Alguien dice que sí? Cri, cri. No, estoy de acuerdo con vos, Milena. Yo tampoco pienso que sea un requisito. Más allá que el código dice. De hecho, también el hecho de que sea el juez el que le haga saber el hecho imputado está mal, porque justamente desde el punto de vista de la teoría del caso, el que quiere delimitar, el que tiene que delimitar el hecho de imputación es el fiscal, más allá de que hay un requerimiento de instrucción previo, estoy hablando ahora del Código LBN, que más o menos fija las pautas. Pero por ahí, el verbo utilizado o las pruebas que considera que sustentan esa imputación, el fiscal no está de acuerdo. Entonces no tiene ningún sentido, y de hecho hasta incluso desde el punto de vista de la imparcialidad del juez, también se pone en tela de juicio que sea el juez el que reciba la declaración indagatoria. Porque si ustedes van al artículo 294, el comienzo del artículo 294 habla de que cuando el juez considere que existe sospecha suficiente, con lo cual ya hay un juicio de valor, el que hace el juicio de valor, el que dispara la indagatoria, es el juez. Otra herramienta de poder por parte de los jueces frente a los fiscales. Porque el fiscal puede pedir indagatoria, todos los días presenta un escrito, pero si el juez no le cita al imputado por 294, no puede avanzar. No puede avanzar. ¿Hay algún supuesto en el Código LBN en el cual la indagatoria pueda ser recibida por el fiscal? Porque la regla, según el 295, es que la recibe el juez. ¿Pero hay algún supuesto en el cual la declaración indagatoria puede ser recibida por el fiscal? Qué caras. Creo que es el 2. No estoy mirando papel, no tengo nada. Creo que es el 212 bis. Me puedo equivocar. Tengo un código, a ver. Creo que es el 212 bis. A ver si me acordé. Que es fruto de la... esto está vinculado con la reforma Bloomberg. Que algunos decían que era inconstitucional porque... Justamente por sí. Ajá, sí, me acordé. ¿Qué dice el 212 bis? El fiscal procederá a recibirle declaración al imputado. Le da la opción de que si el imputado quiere ser escuchado por el juez, pueda ser escuchado por el juez, pero en los casos de secuestro extorsivo, el 212 bis dice que el fiscal le recibe declaración al imputado. Algunos hasta incluso plantearon la inconstitucionalidad que fue totalmente rechazada porque no tiene ningún sentido. En todo caso, el imputado, como ocurre en el Código de la Provincia de Buenos Aires, puede pedir que esté presente el juez de garantía solamente para velar, digamos, porque se respeten las garantías constitucionales, pero no está a cargo del juez en la realización del acto o la determinación del hecho por parte del juez. Entonces... Perdón, ¿puedo hacer una consulta? ¿Dónde está? Agustina, sí. Sí, es que hay algo, yo entiendo a dónde va, pero es como que a mí lo que me sigue haciendo ruido es, bueno, la indagatoria también es un acto de defensa por parte del imputado. Entonces, como que también me genera ruido que el acto de defensa lo tenga que hacer frente al órgano que lo está acusando. O sea, a mí me parece que tiene bastante sentido que sea el juez, que es quien va a decidir sobre la situación procesal, que pueda escuchar a la persona en primera persona, porque si yo me tengo que defender ante quien me está acusando, qué sé yo, las preguntas o la prueba o demás, no es lo mismo que quizás ejercer tu defensa ante alguien que sea imparcial. Te entiendo perfecto, Agustina. El problema está en que hay un juez que resuelve la situación procesal. Si no hubiera un juez el que recibe la situación procesal, sí, hoy por hoy en el Código LBN, y yo prefiero que la declaración indagatoria me la tome el juez, porque es el que después me dice si me procesa o me sobresee. Pero en un código acusatorio, donde en todo caso el juez interviene respecto al mérito sustantivo de la acusación, cuando ya el fiscal formula requerimiento de elevación a juicio, yo como fiscal, a ver, ¿es un acto de defensa? Sí, yo me defiendo y le digo al fiscal, mire, lo que usted me está diciendo no es así, porque yo no estaba en la esquina de Santa Fe y Pacha, ese día yo estaba en Mar del Plata y acá tengo el ticket.
y el fiscal me dice, a mí el ticket me importa 3 belines, yo lo acuso, yo después voy a ir al juez y le voy a decir, mire, justamente, yo en mi acto de defensa le mostré la foto que me saqué en Mar del Plata con los lobos marinos, ese día, y estaba la fecha y todo, y el fiscal no me lo tuvo pelota, y el juez va a resolver y me va a sobreseer. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que tenga que ser el juez. Pero sí, te entiendo lo que decís, pero es una deficiencia del sistema o del código, porque tiene que resolver el juez la situación procesal. En realidad, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos de procesos comunes? Que es, de hecho hay artículos al respecto, dice que el fiscal en el Código Levene, salvo los casos de delegación en la investigación, es un convidado de piedra. No van a la declaración indagatoria los fiscales, a pesar que dice que pueden estar. No va nadie. Interviene en el requerimiento de instrucción, eventualmente en un incidente cuando le corren vista, y en el requerimiento de elevación a juicio. Pero por ahí no hacen absolutamente nada en el medio. Pero digamos, no puede ser que si yo estoy a cargo tengo el ejercicio de la acción penal, yo ejerzo la pretensión acusatoria, el avanzar o no avanzar con relación al proceso, siempre tenga el puño que me apriete del juez, me diciendo, no, sin indagatoria no te dejo avanzar, sin autoprocesamiento no puedes pedir la elevación a juicio. Entonces, ¿y esto qué genera? Justamente, no solamente la cuestión de poder de los jueces de instrucción, sino también la dilación de los procesos. Yo ya se los dije, la mayoría del tiempo que lleva un caso penal lo insume la etapa de investigación, y no nos olvidemos que la etapa de investigación es una etapa preparatoria, porque el juicio propiamente dicho, es el debate oral y público. Entonces, dejémonos de joder con, no, porque la indagatoria con el juez y el auto de procesamiento y la falta de mérito que la recurro, etcétera, 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 que lo único que hace es dilatar el proceso. Que por supuesto tiene que haber un filtro, porque no podemos procesar todos los casos en debates orales y públicos, estoy totalmente de acuerdo, pero el filtro lo ejerce el juez de garantías cuando el fiscal, teniendo libertad, obviamente, con las limitaciones que impliquen la afectación de garantías funcionales, porque el fiscal no puede entrar y patear la puerta de un domicilio para hacer un secuestro, porque le tiene que pedir autorización al juez para llevarla a cabo, pero sí tiene la libertad para recolectar la prueba que pueda recolectar, y bueno, cuando sienta que tiene el paquetito armado me refiero a la teoría del caso, va y se la presenta al juez. Entonces, tiene todas las oportunidades para juntar lo que fuera necesario y se lo presenta al juez. Y ahí el juez decide. Pero no puede ser que haya esos filtros previos que le impiden al fiscal avanzar en esa investigación. Sobre todo porque, y volvemos también siempre a la imparcialidad, es el juez el que va diciendo, este algo hizo, este hizo algo, estoy casi seguro que hizo algo, este algo hizo, me huele, citación indagatoria, hizo algo, estoy casi seguro que hizo algo, auto de procesamiento. Entonces, ¿cuál es el sentido de la función del juez? Que es una persona que resuelve una controversia, un contradictorio, una pretensión acusadora y una defensa que resiste. Porque si no hay una pretensión acusatoria, el juez no tiene nada que resolver, porque no puede erigirse como acusador o investigador y juzgador al mismo tiempo, como lamentablemente ocurre en el Código Levene. Con relación al Código Procesal Penal Federal, entonces tenemos la valoración inicial del 248, la formalización de la IPP, que vendría a ser algo así como la declaración indagatoria del Código Levene. Es una comparación medio grotesca, pero para que puedan ubicarse en tiempo y espacio. Y después está la del el 274, que es cuando la finalización de la investigación preparatoria, donde el fiscal formula lo que vendría a ser la acusación o el requerimiento de elevación a juicio. Y después está la audiencia de control de la acusación del 279, donde ahí el juez de garantías actúa como juez de garantías digamos, con imparcialidad, porque no dictó un auto de procesamiento previo, y dice, bueno, a ver muchachos, ¿qué me traen? Usted me dice, y estoy en una audiencia oral además, no como ocurre ahora que vista el 349, vista el 346, ¡fuf! Vuelve al juzgado, ¡shum! Vista el 342 a la defensa, y nadie se sienta a discutir, ni hay ida y vuelta, porque el contradictorio no es solamente vos decís algo y yo te contesto, sino vos decís algo y yo te contesto y vos me puedas refutar incluso aquella contestación, lo que se denomina una contrarréplica. Y en esa audiencia de control de la acusación no solamente se decide el mérito sustantivo para el caso sea elevado a juicio, sino que también, y lo vamos a ver más adelante, otra cosa que es también muy importante y es una deficiencia que tiene el Código Levene, que es que en esta audiencia de control, es decir, ante el juez de garantías, también se decide la prueba que se va a producir en el debate oral y público. Algo que no ocurre en el Código Levene, donde la prueba que se va a producir en el debate oral y público la deciden los jueces del tribunal oral.
¿Y cómo haces para decidir si una prueba que querés que las partes te piden que se produzca en el debate es pertinente o no? Le llega el caso al tribunal oral y los jueces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que leer el expediente para saber si el testigo sirve o no sirve. ¿Y qué pasa cuando se ponen a leer? ¿Qué pasa? Dejan Acabando. parciales porque tienen Que conocimiento. contaminen, exactamente. Contaminen. Y ya saben, ahí dice, no, pero el testigo Marco Champani que venga, no, que no venga. Porque si analiza, de hecho, una vez un juez dice, no, yo ese problema no lo tengo, porque los que hacen la admisibilidad de la prueba es mi relator o mi relatora. Ah, qué bien. Entonces, hacer delegación de funciones, no tenés un problema de imparcialidad, sino que estás robando el sueldo porque tu trabajo lo está haciendo tu empleado o tu empleada. No funciona de esa manera. A ver si me olvidó. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dale. O sea que en el Código Procesal Penal Federal, el juez recién interviene en la audiencia esta, el artículo 279. Hasta ahí la lleva el fiscal. Salvo que tuviera que tomar decisiones siempre a requerimiento de parte de medidas cautelares o medidas de injerencia que afecten garantías constitucionales, como puede ser una intervención telefónica o una orden de allanamiento. Pero sí. Alguna prueba, ok, perfecto. Resuelve siempre un contradictorio. No puede, en el Código de Ley lo que tenés el requerimiento de instrucción, listo. No lo necesitas más al fiscal. Es un problema eso. Sigo. Investigo, proceso, me confirma la Cámara. Se notifica el fiscal solamente eso. Por eso dice que es un cumplidor de piedra. Recién al cierre de la investigación, formula el requerimiento de elevación a juicio. Bueno, eso en el Código Procesal Penal Federal no sucede. O no va a suceder. Porque todavía no lo tenemos en funcionamiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Si no es así, nos vemos el lunes. ¿Qué hay para el lunes? Requisa, allanamiento y detención. Bien, Manu y Flor. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias.